Hola, 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 mis buenos amigos y compañeros de lectura de la Biblia. Ahora nos corresponde Juan capítulo 18 y es un capítulo súper extraordinario en el cual vamos a ver el fracaso rotundo y total de todo lo que es humano. Una vez más, lo tenemos desde el libro de Génesis y lo vamos a ver nuevamente. Viene el mismo Hijo de Dios aquí a la tierra, demuestra la presencia divina de Él, su amor extraordinario, y vemos cómo hay un rechazo y hay todo un rechazo con relación a lo que es Dios y el amor de Dios, el sistema judicial, los jueces, todo lo que es humano. Vemos una vez más, vemos el fracaso terrible y total, pero vamos a acompañar y a observar al Señor Jesucristo en medio de este tremendo fracaso y vamos a poder notar del dolor que Él tiene seguramente, y también vamos a poder notar la seguridad y la confianza, como en algún momento lo dijo a sus discípulos, confiad en mí, ¿verdad? Yo he vencido al mundo, a todo este sistema terrible de cosas, de contradicciones humanas que hay. Así que dice, habiendo dicho esto, Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, a un costado de donde estaba el templo. Hay un torrente, el torrente de Cedrón. Entonces, en medio de las lluvias es tremendo ese torrente, donde había allí un huerto al otro lado del torrente, en el cual entró con sus discípulos, lo que es conocido como el huerto de los olivos. En los otros evangelios tenemos una oración extraordinaria, fuertísima en cuanto al dolor que sentía el Señor. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Juan no nos comenta esa tremenda oración que se dio en el huerto de los discípulos. Versículo 2, en el huerto de los olivos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? El Señor sabía lo que se estaba enfrentando y por eso sale adelante, lo enfrenta y por eso les dice: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra ante la palabra del Señor, con su autoridad, con su firmeza, con su fortaleza, con la presencia divina en él. Retroceden, ¿verdad? Ante él. Y volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, a sus discípulos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, el siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Bueno, es una pregunta que, ¿cómo es de que Pedro con una espada le corta la oreja? ¿Qué? Le falló, le quería cortar la cabeza. Bueno, yo me he encontrado una explicación que me parece bastante buena, y es de que este siervo podía ser aspirante para el sacerdocio, pero si tenía cortada la oreja se quedaba automáticamente inhabilitado, porque nadie que tuviera alguna deformación, corte o algo, defecto físico fuera de lo normal que es el ser humano, podía estar en el sumo sacerdocio o entre los sacerdotes. Y Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Una expresión metafórica que
Pedro en ese momento entendió y aceptó completamente. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron solamente a Jesús, y los discípulos salieron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. Estaba todo entre familia. Había un nepotismo ahí entre los soberanos religiosos de manera especial, judío, que era sumo sacerdote aquel año. Bueno, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Eso está allá en Juan capítulo 11, 49 al 50. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, seguramente era Juan. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo Pedro: no lo soy. ¡Wow! Negando al Señor Jesucristo. Y acuérdense que el Señor Jesucristo ya se lo había advertido a Pedro, que Satanás había obtenido autorización para zarandearlo como a trigo, pero que él había intercedido por Pedro. Y seguramente que intercedió también por todos, ¿verdad? Inclusive por Judas, pero Judas, bueno, su corazón estaba completamente engañado y lleno de ambiciones económicas y otras cosas políticas, que fue imposible, ¿verdad? Yo quiero creer eso, fue imposible que la intercesión y lo que hizo el Señor Jesucristo a favor de Judas lo hiciera recapacitar y cambiar. Bien, en fin. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaba, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado a todos, al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. Pues ahí estaba el sumo sacerdote interrogando dentro de un ambiente de juez. Entonces, pues, pregunta a los demás. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Como el Señor, controlado, estaba tratando de hacer recapacitar a ese alguacil que lo que había hecho estaba totalmente incorrecto. Anás entonces le envió atado a Caifás, porque no obtuvo ninguna respuesta de Jesús, el que era sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no soy de sus discípulos. ¡Wow! ¡Qué terrible! Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? ¿No estabas allí? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Entonces, qué tremenda experiencia para Pedro, y más siendo tan impetuoso, tan creído, ¿verdad? De autosuficiente. Yo no te negaré jamás, le había dicho Jesús, y sin embargo, darse cuenta de su realidad, de su debilidad. Qué terrible, qué tremendo. Y eso nos pasa a todos, no es solamente de Pedro. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua, las costumbres judías. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Pilato era el jefe, era como aquel Herodes que mandó matar a los niños en Belén. Era el gobernante en Jerusalén.
y en Judá, y no sé en qué tantos otros lugares. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado, le dijeron los judíos. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Ahora sí eran muy obedientes a la ley romana, ¿no? Lo que pasa es que no querían mancharse las manos porque no había ninguna prueba, ningún testigo que se atreviera a testificar en contra de Jesús. Bueno, sí lo intentaron, pero no se pusieron de acuerdo. Para que se cumpliese la palabra, verso 32, de Jesús que había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Le pregunta Pilato a Jesús. Jesús le responde, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? El Señor Jesucristo con Pilato cuestionándolo. ¿Te nace esto de ti? ¿Te lo ha revelado mi Padre? ¿O es lo que escuchas de otras personas? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Wow, tremendas palabras del Señor. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Y eso pues sería en contra del rey del Imperio Romano. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Aquellos que quieran conocer la verdad Jesús es la verdad. Y solamente viéndolo y oyéndolo y viendo sus maravillas, y con un corazón abierto podían ellos entenderlo. Pero Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Con esto terminamos este capítulo y qué triste es que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y no creo que se estuviese refiriendo Juan capítulo 1 nada más a los judíos, sino que el Señor también habló y enseñó a romanos, a griegos, a gente no judía. Y aquí encontramos el fracaso total del sistema judicial, de los gobernantes, de los ricos, de los poderosos, pero también del pueblo, también rechazando a Jesús, rechazándolo. Quiera Dios que este mensaje haya cabida en tu corazón y que tú puedas unirte a mí en este momento y decirle a Dios, perdónanos, porque el mismo Pedro, creyendo que era todopoderoso, autosuficiente, también fracasó, falló. El mismo Pedro, sus discípulos también lo abandonaron. Y que podamos decirle a Dios, perdónanos, y podamos usar la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.